Nosotros vamos a abordar esto lo de las enzimas. De pronto algunas personas lo habrán escuchado, otras personas no, pero en algún momento de nuestras vidas nosotros empezamos a sentir de que lo que comemos muchas veces nos cae pesado, no nos sienta muy bien o muchas veces la persona puede eh, una buena, entre comillas, alimentación, la persona considera que se está alimentando bien, pero el proceso digestivo de la persona no es el mejor. Ahora, las enzimas digestivas, ¿qué son? Son unas moléculas que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, como mamíferos que somos y otros animales y otros seres vivos también las tienen. Y las enzimas lo que hacen es ayudar a descomponer moléculas o sustancias. ¿Nosotros qué consumimos? Nosotros consumimos principalmente lo que son carbohidratos, proteínas, lo que son aminoácidos, lo que son grasas y todas estos componentes son con lo que nosotros nos nutrimos. También entra la parte de los minerales, también entra la parte de las vitaminas. Ahora, todos estos alimentos y todas estas cosas que nosotros consumimos necesitan descomponerse. ¿Por qué? Porque resulta que el pedazo de carne que usted se come, el arroz que usted se comió, el jugo que usted se tomó, no va a entrar a su organismo directamente así como usted lo ingirió, sino que va a entrar por unos procesos por los cuales se van a descomponer hasta volverse en moléculas, reducirse en moléculas bastante pequeñas que cuando lleguen a su intestino se van a absorber. Y en este proceso de descomponer estos alimentos y todas estas sustancias es cuando llegan las enzimas. Coloquemos el ejemplo del azúcar que nosotros le agregamos a los jugos. Está compuesto de dos moléculas, de fructosa y de glucosa. Haga de cuenta que están las dos ligadas, están unidas. Y lo que va a hacer una enzima que nosotros tenemos en nuestra saliva que se llama amilasa es llegar y esa enzima se encaja con la fructosa y con la glucosa y lo que va a hacer es romperlo, lo que va a hacer es separarlo. De esa forma, al separarlo, esa glucosa y esa fructosa que usted está ingiriendo, está consumiendo, cuando llegue a los intestinos se va a poder absorber. ¿Y a dónde se va a absorber? A la sangre. Todo lo que nosotros comemos, todos los nutrientes, los minerales, las proteínas, los aminoácidos, todo aquello que nos nutre a nosotros entra al torrente sanguíneo gracias a los intestinos. Y ellos no pueden entrar al torrente sanguíneo, entonces de esa forma como nosotros los consumimos, entonces llegan las enzimas y hacen esa función. Entonces ya empezamos nosotros a ver esa función importante que tienen las enzimas en nuestro sistema digestivo. Ahora, ¿cómo se da el proceso de digestión en nuestro cuerpo? El proceso de digestión se da en 6 procesos separados que se dan a la vez. Primero es la ingestión. Nosotros cuando vemos un alimento, nos antojamos y decimos, quiero comer eso. Nosotros tenemos el dicho popular de, se me hizo agua la boca. ¿Por qué pasa eso? Porque nuestro cuerpo recibe ese estímulo visual, nosotros tenemos hambre, vemos un alimento, nos antojamos y el cuerpo le envía señales al estómago, al páncreas, a las glándulas salivales para que empiecen a producir saliva y empiecen a producir esos jugos gástricos que nos van a ayudar a procesar esos alimentos. Desde ese momento ya empieza la digestión. Después viene el proceso de lo que es la ruptura mecánica, la propulsión, donde ese proceso que usted, un pedazo de pan, una papa, cualquier alimento, usted llega, lo ingresa a la boca y empieza el proceso de masticación. La masticación hace parte de la digestión y es esa ruptura mecánica donde esos alimentos se van a empezar a mezclar y se van a empezar a separar cada vez más para que las enzimas puedan llegar y actuar sobre esos alimentos. También tenemos la digestión química, la absorción y la eliminación. Todas estas cosas suceden en nuestro sistema digestivo desde el momento en que nosotros ingerimos alimentos hasta el momento en que nosotros depositamos. Ahora, ¿cómo es el orden que se da? Tenemos el proceso de ingestión. El proceso de ingestión empezamos la masticación. Los dientes descomponen los alimentos en trozos pequeños. Nosotros nos comemos estos alimentos, los descomponemos en pequeños trozos pequeños y resulta que nuestra saliva tiene unas enzimas que se llama la amilasa salival. En esa enzima, los carbohidratos que hayan en ese momento en su boca se van a empezar a descomponer. Supongamos un disacárido de 10 de 10 monosacáridos. Haga de cuenta una cadena. Entonces llega la amilasa
y empieza a recortar, empieza a recortar, empieza a recortar, empieza a recortar. Entonces, de ese polisacárido que tenía 10 carbohidratos, esos 10 carbohidratos se van a separar y usted va a tener los 10 carbohidratos separados. Pero es muy importante que en el proceso de masticación sea un proceso lento, sea un proceso que sea paciente, porque muchas veces no se mastica bien y entonces la saliva, la amilasa, no alcanza a actuar sobre esos alimentos porque no hay un proceso de masticación hecho. Y en ese momento, cuando nosotros masticamos, es cuando se forma el bolo alimenticio y ya nosotros degluimos y ya empieza a bajar ese alimento que nos acabamos de masticar y va a ir ¿a dónde? Va a ir al estómago. Resulta que en el estómago pasa algo muy curioso. Las personas que hacen aseo, que son personas amas de casa o que trabajan haciendo aseo, que conocen muy bien todo el tema de limpieza, saben muy bien qué es el ácido muriático. El ácido muriático es uno de los ácidos más fuertes que hay. Es corrosivo y si no se sabe manipular puede ser peligroso. Resulta que ese ácido muriático, conocido científicamente como el ácido clorhídrico, está presente en nuestro estómago. Y aparte de eso, aparte del ácido clorhídrico, también hay otra enzima que se llama la pexina, que partiendo de ese ácido tan fuerte que hay en nuestro estómago y con esa enzima, se van a empezar a degradar las proteínas. ¿Las proteínas qué son? Nosotros, yo les explicaba que los carbohidratos son como esas cadenas, ladrillitos que se van uniendo, que se van uniendo y van formando las proteínas. Esas estructuras o esos bloquecitos que forman las proteínas se llaman los aminoácidos. Las proteínas están hechas de aminoácidos. Entonces lo que hace esa pepsina, esa enzima que está en el estómago, junto con el ácido clorhídrico, el ácido muriático que está en nuestro estómago, es empezar a degradar esas proteínas hasta que esas proteínas se descompongan y todos esos aminoácidos que estaban en las proteínas queden totalmente libres. Aparte de eso, el estómago también genera unos movimientos que con esos movimientos mecánicos ayuda a que esas enzimas y a que ese ácido pueda actuar sobre ese alimento que está ahí. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que en nuestro estómago tengamos un ácido y no haya una corrosión? Bueno, en nuestro estómago tenemos unas células que producen mecanismos, producen sustancias para que el estómago no se irrite, ¿sí? Entonces, generalmente cuando hay temas como gastritis, úlceras gástricas, es porque este tipo de células se han visto dañadas y pues se está generando ese tipo de corrosión en el estómago. Entonces, ya vimos una segunda enzima que está actuando en los alimentos, que es la pexina, que es la que se encarga de degradar las proteínas. Ahora, ¿qué sigue? Resulta y pasa que, bueno, ya el estómago hizo todo ese proceso de la pexina, de empezar a degradar las proteínas, y entonces ya el estómago empieza a mandar eso que procesó, lo empieza a mandar al intestino delgado. Antes de mandarlo, o en el momento en que lo pasa al intestino delgado, el páncreas es un órgano que produce la mayor parte de los jugos pancreáticos y de las enzimas que nos van a ayudar a degradar esos alimentos. El páncreas que libera la amilasa pancreática, que va a ayudar a la descomposición de los carbohidratos, la lipasa, que va a ayudar a la descomposición de los lípidos, de las grasas, y las proteasas, que van a ayudar a descomponer las proteínas. Entonces, fijémonos cómo el páncreas libera todos esos jugos gástricos y en el momento en que ese alimento empieza a pasar al intestino delgado, llega a esos jugos pancreáticos y empiezan a degradar estas sustancias. ¿Con quiénes? Con las enzimas. Esos jugos pancreáticos no serían si no tienen a las enzimas. Si hay un daño en el páncreas, por ejemplo, como la pancreatitis aguda, la pancreatitis crónica o el cáncer de páncreas, va a haber una afectación bastante considerable en la digestión de la persona. ¿Por qué? Porque se va a ver afectada la producción de enzimas y entonces los alimentos no se van a lograr descomponer. La salud digestiva de la persona se va a ver altamente afectada. Ahora, aparte de eso, la vesícula biliar libera bilis, que lo que hace es emulsionar las grasas. Una emulsión es prácticamente, hagamos de cuenta, eh, el ejemplo de el jabón que hace con las grasas, separarlas, y entonces eso es lo que hace la vesícula biliar. La bilis lo que actúa es como un jabón, como un detergente que hace que las grasas se vuelvan más pequeñas y se facilite su descomposición. Entonces, mire, fijémonos cómo el sistema digestivo es un sistema tan complejo que tiene diferentes procesos y que en él participan las enzimas.
Y ya después de que los jugos pancreáticos, la bilis, todo eso, empiezan a degradar esos alimentos, esos alimentos pasan al yeyuno y al ileón, que son unas partes del intestino delgado, y ahí es cuando ya esos alimentos están descompuestos y ya se absorben. En el intestino delgado se tienen el sistema circulatorio lo que hace es recibir esos nutrientes que ya se degradaron. Ahora, ya después de que pasa por el intestino delgado, llegamos al intestino grueso. Y en el intestino eh, lo que hay es una absorción de agua y de minerales. Entonces, ya pasó por el intestino delgado, se absorbió agua, se absorbió nutrientes, se absorbió carbohidratos, se absorbió aminoácidos, bueno, se absorbieron todos estos nutrientes y pasa al intestino grueso, donde el intestino grueso también va a haber absorción de agua y entonces toda esa materia fecal se empieza a deshidratar, 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 hasta que ya en el momento en que la materia fecal va a salir, pues ya la materia fecal es más compacta. Problemas como el estreñimiento o la diarrea tienen que ver mucho con eso, porque en el proceso del estreñimiento, pues hay una sobreabsorción de agua, la materia fecal reduce su tamaño y es difícil la evacuación. En el caso de la diarrea, ¿qué pasa? Todo lo contrario, la motilidad intestinal es tan rápida que no alcanza a haber absorción de agua y entonces por eso es que pues en la diarrea hay presente tanto líquido. Aparte de eso, en el intestino grueso tenemos la microbiota intestinal, que nosotros hemos escuchado sobre los probióticos, sobre la importancia de consumir los probióticos, de tener la microbiota intestinal estable. Resulta y pasa que esos alimentos que nos alcanzaron a degradar, a descomponer, la microbiota, esas bacterias que están en nuestros intestinos, nos van a ayudar a que esos alimentos se terminen de degradar, convirtiéndolos en ácidos grasos y esos ácidos grasos se absorben y nos nutren y nos alimentan. Entonces es muy importante tener una microbiota intestinal bastante estable. Sin embargo, cuando la microbiota intestinal procesa estos alimentos que quedaron, que de pronto, por decirlo así, entre comillas, sobraron, ellos cuando los procesan estos alimentos se genera un proceso de fermentación. Degradaron los alimentos y se produjo dióxido de carbono, metano, y entonces es ahí en ese momento cuando se producen lo que nosotros conocemos como los gases intestinales. Ya después de que llegó al colon, llegó al recto, es expulsado lo que quedó y ya se terminó todo el proceso digestivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante? Bueno, si nuestro cuerpo produce enzimas digestivas, ¿por qué es importante que nosotros lo agreguemos al consumo o en qué momento se recomienda consumir estas enzimas digestivas? Resulta y pasa que hay personas que son intolerantes a la lactosa porque presentan una deficiencia en una enzima que se llama la lactasa. Esta lactasa es la que degrada el carbohidrato que está presente en la leche. Y entonces, como hay una deficiencia de esta enzima, pues no se degrada el alimento, los alimentos que no se alcanzan a degradar, ¿a dónde se van? Al intestino grueso. En el intestino grueso, ¿quiénes los van a procesar? La microbiota, pero la microbiota después de que procesa estos alimentos que produce, produce gases. Entonces, por eso las personas intolerantes a la lactosa tienen hinchazón abdominal, tienen distensión, se sienten pesadas por esta deficiencia en esta enzima. Entonces, aquí ya podemos ver la importancia de consumir para estas personas las enzimas digestivas. Enfermedades del sistema digestivo, a veces el estómago no produce la suficiente pepsina, los suficientes ácidos, el ácido clorhídrico, muchas veces la persona puede presentar pancreatitis, que afecta toda la producción de las enzimas digestivas para descomponer las grasas, las proteínas, los carbohidratos. También el síndrome del intestino irritable también puede estar relacionado con una deficiencia en la elección de enzimas cuando hay una alimentación muy rica en grasa, en fibra, en proteínas, tienen un proceso muchísimo más largo para ser degradados. Entonces, pues, alto consumo en alimentos con grasa o proteínas, pues la persona puede implementar las enzimas digestivas para ayudarle en todo este proceso de la digestión. Desequilibrio en la microbiota intestinal, el estrés y la ansiedad actúan mucho sobre el sistema nervioso parasimpático y esto afecta mucho la motilidad intestinal, la velocidad con la que usted digiere los alimentos, la velocidad con que los alimentos pasan a través de los intestinos. También comer en exceso y muy rápido, las personas no mastican bien los alimentos, no hay ese proceso mecánico de degradar bien los alimentos a través de la masticación, porque pues la persona de pronto le toca almorzar rápido, le toca comer rápido por temas de trabajo, por temas de tiempo, bueno, todas esas cosas que están muy relacionadas es cuando se vuelve muy importante
el tema del consumo de las enzimas digestivas. ¿A quién se le recomienda? Entonces, personas con dificultad para digerir ciertos alimentos, por ejemplo, personas que presentan mucha intolerancia a la lactosa, al tema de lácteos, hinchazón, personas que tienen un tránsito intestinal lento, personas mayores. A medida que se avanza con la edad, la producción de enzimas digestivas se ve reducida. Entonces, pues las personas mayores tienden a tener problemas de indigestión, de malestares, de pesadez. Eso es personas con condiciones específicas como insuficiencia pancreática leve o trastornos digestivos. Acordémonos que producimos enzimas en la saliva, producimos enzimas en el estómago, producimos enzimas en el páncreas. Entonces, personas que principalmente en el tema del páncreas, la pancreatitis, el cáncer de páncreas, estas personas, hay estudios que demuestran que las personas con cáncer de páncreas en los cuidados paliativos llegan a tener una reducción en los síntomas al consumir enzimas digestivas, entonces puede ayudar muchísimo en temas de cuidados paliativos, de mejorar la calidad de vida de estas personas. Las enzimas digestivas ayudan bastante. Y pues aparte de eso, las enzimas digestivas de Atomy tienen vitamina B1, biotina y ácido pantoténico, que son unas vitaminas que aparte de que las enzimas digestivas ayudan a degradar los alimentos que usted está consumiendo, le van a ayudar a que esos alimentos, esos nutrientes en su cuerpo produzcan energía, o sea, se aprovechen, porque no sirve de nada que, bueno, entró esos alimentos al torrente sanguíneo, pero si su cuerpo no los aprovecha, pues no va a obtener esa energía que necesita de los alimentos. Entonces, estas enzimas digestivas de Atomy tienen estas vitaminas que le van a ayudar a usted a aprovechar estos alimentos. Bueno, y lo que también tiene bromelina, que es una enzima que está presente en la piña y que ayuda muchísimo para la degradación de proteínas. De hecho, hay muchos restaurantes a nivel mundial, internacional, que cuando son alimentos que tienen altas cantidades de proteína, generalmente le sirven a las personas un pedacito de piña. Y esto tiene una razón, porque la piña tiene una enzima que se llama la bromelina, que le va a ayudar a digerir más toda esta cantidad de proteínas que las personas consumen. Entonces, ahí también las enzimas digestivas de Atomy tienen amilasa, proteasa, lipasa, celulasa, lactasa, bromelina, que son enzimas que le van a ayudar a agregar a usted carbohidratos, proteínas, grasas, fibra, la lactosa, todos estos alimentos que nosotros consumimos, las enzimas digestivas de Atomy tiene todo este tipo de enzimas. Y bueno, entonces este era lo que les quería pues aportar el día de hoy. Espero pues que haya sido bastante claro, pues cualquier duda o inquietud pues la desarrollaremos en el transcurso de la capacitación del día de hoy. Pues, les agradezco muchísimo por su atención.